siguiente programa es apto para todo público. Canal 6. Infivalle, con la máxima calificación crediticia AAA y la vigilancia especial de la Superfinanciera, fomenta el desarrollo sostenible de la región. Infivalle Pacífico. Llegamos a los departamentos de Cauca, Nariño y Chocó a prestar servicios financieros y asesoría en gestión integral de proyectos que contribuyen a mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Europa suma al progreso del Valle del Cauca con el proyecto Rutas para la Paz, transformando la vida de 1.500 familias de pequeños productores que a su vez generan capacidades de desarrollo económico local. Esto se logra gracias al apoyo presupuestario del Fondo Europeo para la Paz de Colombia, la Gobernación del Valle del Cauca y los 7 municipios vinculados al proyecto a través de Infivalle. Este comercial ha sido elaborado con el apoyo financiero del Fondo Europeo para la Paz. Su contenido es responsabilidad exclusiva de Infivalle y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea. A todos los que nos escuchan el día de hoy, todos los televidentes del Valle del Cauca, la ciudad de Cali, y a todos los amigos y amigas de las plataformas digitales que nos ven el día de hoy y en este momento. Hoy para hablar de un tema supremamente importante para nuestro país, que fue la nefasta reforma tributaria aprobada el día de ayer, 19 de diciembre, en las horas de la madrugada, y que terminó el debate a las 5, exactamente a las 5 de la mañana, con la aprobación de la reforma tributaria que, en palabras más y palabras menos, deja un hueco fiscal que tendrá como soporte pues las clases medias y las clases populares, que tendrán que cargar con el déficit fiscal que va a tener nuestro país, y que obviamente una serie de servicios sociales, de subsidios y del Estado benefactor, el pequeño Estado benefactor que tenemos en Colombia, pues va a ser despojado pues de sus derechos las clases populares y las clases medias debido a esta nefasta reforma tributaria que de alguna manera fue impulsada por lo que llaman el poder detrás del poder. A esto le han llamado pues algunos teóricos al poder que hoy por hoy se ejerce sobre los estados nacionales. ¿Quiénes? Pues los organismos multilaterales, en este caso el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, que en nuestro país este año se inauguró como nuevo miembro, y por tanto son ellos los que nos imponen a través de una serie de recomendaciones qué es lo que debería hacer un Estado nacional en materia de política educativa, por ejemplo el Banco Mundial, y en materia pues ya de reformas fiscales, de justicia tributaria, ya como lo ha venido haciendo la OCDE y como lo ha venido haciendo pues el Fondo Monetario Internacional hace varios años atrás. Es así pues que hoy tenemos como invitado a Jorge Ovalle, estudiante de Economía de la Universidad del Valle, además un activista social muy importante en nuestra región y en nuestra ciudad. Le damos un saludo muy especial a Jorge, bienvenido, y también con Alejandro Palpati, quien ha sido candidato, edil, estudiante de Derecho,
Y hoy vamos a disertar sobre la reforma tributaria, la reforma pensional que se avecina y la reforma laboral que se avecina en nuestro país. Hola Jorge, buenas noches, bienvenido. Buenas noches a mis compañeros de mesa, Alejandro, a todos los televidentes que nos ven hasta ahora de la noche de este sábado dicembrino, que lastimosamente nos encuentra con noticias tan nefastas como es que mientras las familias y hogares colombianos se preparan para la celebración navideña, para la integración familiar, pues una vez más el gobierno y la bancada de gobierno se trasnocha para precisamente meter un gol como es una reforma tributaria contra la canasta familiar y contra los ingresos de toda la familia colombiana. Alejandro. Muy buenas noches a todos los televidentes en el Valle del Cauca, en la ciudad de Santiago de Cali. Muchas gracias al Canal C por esta invitación, muchas gracias Alejandro, a mis compañeros de mesa. Esperamos que nos acompañen a través de todo el programa, de toda la emisión, y que al final del programa nos puedan dejar sus comentarios y podamos tener también una perspectiva desde sus hogares de todo el tema que aquí estamos tratando. Para los televidentes, para que podamos hacer pues una iniciación al tema, deberíamos analizar pues en materia pues de alguna manera general lo que ha sido la reforma tributaria. Para analizar la reforma tributaria, yo acudí a un texto fundamental que he venido analizando durante varios años atrás hasta el día de hoy, que fueron desde la propuesta y las recomendaciones de la OCDE desde el año 2015, pasando del 2016, 2017, 2018 hasta el 2019, y un último articulado, un último texto donde la OCDE se pronuncia sobre la reforma tributaria que se cayó en el año 2018, que era la misma ley de financiamiento, con una serie de modificaciones, pero que han sido pues muy mínimas actualmente. Por tanto, la OCDE lo que hizo fue un análisis de lo que fue las notas, se llama así el texto, las notas de la OCDE para la ley de financiamiento en Colombia, donde trata de analizar lo que ha pasado en nuestro país y por qué genera esta serie de recomendaciones. Según la OCDE, Colombia no está en el promedio de los países que hacen parte de este organismo multilateral. Recordemos que este organismo multilateral hacen parte países como Dinamarca, Suecia, en América Latina tenemos el caso de Chile y Brasil, Estados Unidos, es decir, los países supuestamente desarrollados hacen parte pues de este organismo multilateral. Entonces la OCDE trata de promediar bajo unos índices económicos, por ejemplo, las tasas impositivas específicas para cada uno de los países. Es el caso pues de que en Colombia, según la OCDE, no estaba la tasa impositiva de renta para sociedades, escuche bien, es decir, empresas, las tasas para las empresas no están en el promedio internacional de los países de la OCDE. Por tanto, una de las recomendaciones de la OCDE fue de que Colombia debería bajar los impuestos para aumentar, en teoría, la inversión. Asimismo, fue una de las recomendaciones para la reforma tributaria de Juan Manuel Santos, año 2016, donde nos aumentaron el IVA del 16% al 19%. La OCDE emitió una recomendación durante este periodo, también fue asesorada por ellos y por el Fondo Monetario Internacional, donde decían básicamente de que Colombia debería bajar el IVA a la inversión y aumentarlo al consumo. Por tanto, ¿quiénes consumen? Pues las clases populares y las clases medias, y nos lo aumentaron al 19%, y en detrimento pues de una baja tasa de IVA para la inversión, que quedó en 5%, y quienes invierten pues las grandes capitales y las grandes empresas. Jorge, ¿qué podemos decir ante esto? Sí, digamos que lo que nosotros tenemos que analizar frente a lo que precisamente dice Alejandro y en los requerimientos que han venido exigiendo ciertos organismos multilaterales como es la Organización para el Desarrollo Económico, es que de una u otra manera parecen, digamos, como contradictorios, porque si bien lo que busca este tipo de organizaciones multilaterales es generar
una estructura tributaria, una estructura de impuestos que le permita primero, digamos como varios criterios. Uno, ser progresiva, es decir, que digamos que la base tributaria de una sociedad sea acorde a los niveles de ingresos de esa sociedad. Y dos, digamos que aporten a la equidad. Y esto que aporten a la equidad tiene algo que ver y es con la posibilidad real, con el efecto que va a generar los impuestos sobre la canasta familiar, sobre, digamos, la capacidad de consumo de los hogares. Lo que nosotros estamos viendo en Colombia no es más que el reflejo de lo que está ocurriendo en el mundo. Y lo que está ocurriendo en el mundo es que se ha venido, digamos, por todo lo que se ha venido adoptando, que es la política económica neoliberal, ¿sí? Una política económica de liberalización comercial, en donde lo que se quiere decir es que la propiedad privada y la empresa privada pueda llegar a todos los ámbitos de la vida humana, digamos con anuencia del Estado, y que de una u otra forma existen, digamos, como varios paradigmas que permiten que sea este modelo el que sea regido. Uno de esos es que entre la fijación de salario sea más alto o la capacidad de impuestos a las empresas sean más altos, pues va a haber uno o más desempleo o dos más pobreza. Pero lo que se ha demostrado es que realmente los sectores que se han venido impostando no corresponden en ese sentido. Y acá algo muy importante, y es que la reforma tributaria, hay que recordar que la reforma tributaria que acaban de pasar tanto en el Congreso y en el Senado y en Cámara, ¿cierto? Que en Cámara fue esa votación el 20 de diciembre a las 3:30 de la mañana. Lo que pasa en definitiva es que, primero esto es un trámite legislativo que es por lo que se cayó la vez pasada. Se cayó, recordemos, porque la Corte dijo que el proceso que se hizo hace un año, donde se aprobó la reforma tributaria, estuvo viciado el proceso y que tuvieron que volver a montarla. Pero volver a montarla significó que además de los artículos que en ese momento estábamos diciendo, teníamos grandes problemáticas como aumentar, digamos que del IVA, por ejemplo, frente al IVA, del 19% que estaba actualmente el IVA, se adicionaron otros elementos, se adicionaron otras mercancías, y estas mercancías son bienes básicos esenciales para la canasta familiar. Pero además de lo que ya habíamos conocido hace un año, pasaron otras cosas que hacen producto, digamos, del paro nacional, producto, digamos, de este momento en el que estamos viviendo. Uno de esos, y ese a mí me parece el más cuestionable, es efectivamente la disminución en el impuesto a la renta para las personas jurídicas, es decir, para las empresas, del 33% al 30%. Digamos que me parece muy problemático, porque lo que se hace son exenciones tributarias a las empresas más ricas del país con el argumento de generar empleo. Y entonces nosotros nos preguntamos, ¿realmente se genera empleo en una sociedad donde la mayoría de empresas que se estarían beneficiando de esto es el sector financiero, que no necesitan que su estructura empresarial y comercial, su estructura empresarial no está en la mano de obra, sino está en gran medida en la tecnología y en los servicios? Es decir, casi tendrían que eximirse, por cada 3.000 millones de pesos se crearía un empleo nuevo, lo han dicho Justicia Tributaria. Entonces, realmente este tipo de beneficios que les estarían dando un alivio de 9.5 billones de pesos a todos los más ricos del país en exenciones de impuestos, dejarán de llegar al Estado, pero además de que perdemos la posibilidad de adquirir estos impuestos, hay otra forma en cómo se están supliendo, y esta otra forma en cómo se está supliendo es impuestar precisamente, por ejemplo, la clase media, digamos, con la reforma tributaria pasada que se reencauchó, que es, por ejemplo, bajar la vara de quienes empiezan a declarar impuestos, que es quienes declaran renta a partir de 3.200.000, estaban 3.200.000, ahora están 2.800.000 pesos, o para quienes tienen una retención en la fuente mayor a 1.800.000 pesos.
Ok, mire, yo creo lo siguiente, yo creo que discutir el modelo económico del país pues está bien hasta ciertos puntos. Creo que el tema con esta reforma, el tema coyuntural con esta reforma, es la forma en la que se ha impuesto, y creo que el país nosotros debemos analizarlo desde dos puntos de vista. El primer punto de vista es el país político, que pues nosotros bien vemos en las noticias todos los días lo que ocurre en el mundo político, y el otro punto de vista es ver el país desde una perspectiva social, desde la realidad social del país. Y creo que uno de los grandes problemas que tiene Colombia en este momento es que el país político y el país social tienen una gran brecha que nosotros no logramos, o sea, llegar a un punto de inflexión en donde empezamos a cerrarla un poco. Entonces el país político que viene con una metodología, un funcionamiento, unas estrategias ya de hace muchas décadas, pues corresponde también a una cultura política nacional. Y lastimosamente la cultura social del país se deja dirigir en ciertos casos por esa cultura política, cuando realmente es la realidad social la que debe dirigir la política. Porque dependiendo de la sociedad que tengamos y los problemas sociales que nosotros tengamos, es que debemos elegir a los políticos. Creo yo, ese es el primer punto frente a esta reforma. Rescato mucho el punto de vista que nos plantea sobre los beneficios tributarios que tienen grandes empresas. Mire, yo creo que en Colombia y en cualquier parte del mundo no es malo ser rico. El problema es cómo se llega a ser rico, y creo que no se justifica de ninguna forma que uno, mediante leyes, mediante reformas y mediante los políticos y la política que sirve realmente para servir a la sociedad, termine pues dándole libertad a personas que bien o mal han hecho las cosas hasta el día de hoy y les ha dado frutos, y por otro lado pues termina paliando a la clase que realmente es la clase trabajadora del país, que es la clase media. Yo creo que son los estratos medios del país los que terminan siendo mayormente afectados por estas reformas, porque pues si bien es también la clase más desempleada del país y es la clase que más paga impuestos. Entonces rescato mucho ese punto de vista en donde no se justifica un no pago de impuestos por una creación de nuevos empleos que realmente es mínima y que no da abasto, partiendo también desde el punto de que las cifras del DANE son incorrectas. O sea, empezando por el censo nacional, en donde excluyen a muchísima gente, como es la población de las negritudes en Colombia. En este último censo que hicieron hubo mucha población de negritudes que excluyeron del censo nacional. Y número dos, en el censo laboral, en el cual pues rescatan que hay empleados en Colombia que realmente no existen, que no tienen prestaciones sociales, que no tienen salud, que no tienen pensión, que de hecho son personas que venden cosas hasta en la calle, los minuteros, los empleos informales, y eso realmente no podemos llamarlo un empleo digno en Colombia. Y más adelante me gustaría que también tocáramos, hablando del tema de la reforma, de las posibles reformas que se vienen como la pensional, tocáramos también las propuestas que estuvieron sobre la mesa en campaña electoral de Iván Duque. Porque si bien, o sea, yo voté por Iván Duque, pero yo voté por unas propuestas que él expuso en la mesa de candidatos. Entonces yo creo que es muy importante que más adelante toquemos también las propuestas económicas que se hicieron durante la campaña presidencial y las propuestas de desarrollo social, y mirar hasta este punto pues qué tanto han avanzado a nivel nacional esas propuestas y cuáles realmente a este punto no se van a cumplir. Básicamente, para que lo tengan en cuenta los televidentes, amigos y amigas, es que la tesis de Iván Duque es contraria a la tesis pues de que propuso la oposición política de hoy, en la cual está la Colombia Humana, el Partido Verde,
que inicialmente el Partido Verde apoyó a Sergio Fajardo. Pero las tesis económicas que están en pugna es una que planteó Iván Duque bajo un supuesto pues de que iba a aumentar salarios y a bajar impuestos. Cuando Iván Duque decía bajar impuestos, no se refería a bajarle impuestos a la mediana empresa ni a la pequeña empresa nacional, sino que ahora estamos viendo que en la materialización de su política económica lo que ha hecho es bajarle impuesto a los grandes emporios económicos nacionales e internacionales. Y por otro lado, no se ha visto en materia pues de salario real el aumento que supuestamente él propuso en campaña para los trabajadores. Es decir, de que Iván Duque ha mentido básicamente porque no se ha materializado ninguna de sus propuestas políticas con las cuales se hizo elegir. Contrario pues a las tesis de la Colombia Humana, que planteó un paradigma totalmente diferente. Gustavo pues no dice que el país debe asumir una política tributaria en la cual los que tienen más, pues, y es una tesis económica que de alguna manera han utilizado en Estados Unidos, en Francia, que es reducirle impuestos a los grandes emporios económicos y que así se va a generar empleo. Pues resulta que en materia práctica lo que ha pasado a nivel internacional es que estas grandes empresas, estos grandes empresarios lo que hacen es llevar estos dineros a fiducias o generar otro tipo de inversiones, pero no generan el supuesto empleo pues de que se ha hablado bajo esta tesis económica que está aplicando Iván Duque. ¿Petro qué propone? Petro ha propuesto es activar la economía a través del consumo. Petro lo que propone es que se aumente el empleo, se reactiva la economía a través de el aumento de la demanda interna. ¿Y cómo se hace esto? Pues aumentando pues el salario real de los trabajadores. Al aumentar el salario real de los trabajadores, van a tener las clases populares y las clases medias la capacidad adquisitiva para poder consumir, y al consumir pues obviamente se va a generar empleo. Sí, digamos que yo estoy muy de acuerdo con esa tesis, y es que la opción que ganó en agosto del año pasado era la opción o las tesis económicas más inviables para el país. Y más inviables para el país porque no se fundamentan precisamente en un estudio científico y riguroso de lo que hoy es Colombia y de las necesidades que hoy tiene Colombia para su desarrollo, sino precisamente en un recetario religioso que hoy se llama neoliberalismo y que estamos viendo que ha venido cayendo en todo el mundo por dos cosas. Uno, porque la generación de desigualdad social en el cual se ampara dicha ideología política, dicha ideología económica, que es la posibilidad de que un mercado totalmente desregulado y con una competencia altamente desleal, ¿cierto?, puede erigirse para controlar la sociedad, es precisamente la posibilidad de que se fundamente entonces una sociedad inequitativa y una sociedad altamente desigual. Y ya lo hemos visto en todo el mundo, los informes anuales de Oxfam Internacional que las llevan a las cumbres del G20, precisamente muestran y denotan, y ellos les muestran a los jefes de Estado cómo se ha venido concentrando año a año la riqueza. Hoy el 1% de la población más rica hoy el 88 personas más ricas del mundo tienen la misma riqueza que el 48% de la riqueza, casi 88 personas tienen la mitad de la riqueza del mundo, y los otros 3.500 millones de personas nos toca repartirnos el otro 60% de la riqueza. Con esto queremos decir precisamente es que es una ideología política inviable para el mundo, pero dos, es inviable para los capitalistas, es inviable porque la recuperación de la tasa de ganancia después de la crisis subprime no ha mostrado signos de recuperación, y lo que han venido haciendo ellos son sortear con artilugios económicos, como es confiar cada vez más en un sector más inestable que es
el sector financiero, que es un sector de apariencias, en donde se están creando todo un sector especulativo, donde se crean todo tipo de, por ejemplo, de derivados financieros, y en el cual se apuestan entre ellos, digamos, se calcula su valor, los intereses que van a generar, se vuelve a apostar contra ellos, y es con eso que se está generando, que están salvando la ganancia día a día los capitalistas. Es decir, el neoliberalismo está destruyendo la posibilidad de lo que necesita el capital, que es la generación de riqueza material y de producción de mercancías. Esto es, digamos, algo real que ya se ha venido viendo, y para Colombia entonces no fue la excepción. El presidente Iván Duque, en ese momento, cuando era candidato, él propone unas tesis económicas que era la industria naranja, algo que nadie entiende, pero lo que todos sabemos es que lo que él proponía precisamente era, por medio de los medios digitales, avanzar en esta especulación y esta desregulación monetaria, fiscal, esta desregulación financiera, esta desregulación que es producto del neoliberalismo, pero que no le aporta nada al país, porque la mayoría de aplicaciones, la mayoría de esta industria en la cual se soportan provienen del extranjero, entonces va a haber una migración de capitales. La reforma tributaria, y además porque Iván Duque viene de una rama política que ya ha tenido el gobierno, que ya ha tenido el poder, y que destruyó la economía nacional con tres elementos que voy a mencionar rápidamente. Uno, desaprovechó la bonanza financiera, la bonanza petrolera. ¿Sí? Cuando Álvaro Uribe estuvo la bonanza petrolera, pudo generar un fondo para la recuperación de la próxima crisis petrolera que le tocó a Juan Manuel Santos, pero no hizo nada, no construyó infraestructura, no generó empleo y no generó industria nacional. La mayoría de esa bonanza petrolera se la llevaron las multinacionales, que por cada 100 pesos que generaban en regalías se le eximían 200 pesos en exenciones de impuestos. ¿Sí? Dos, es un gobierno incapaz de consolidar una economía nacional, también porque no se nos puede olvidar que destruyeron el agro colombiano, y para toda persona liberal, medianamente liberal, digamos que consideren la posibilidad de lo que decía David Ricardo, de que todo país debe mirar sus ventajas productivas y sus ventajas comparativas, y con eso competir en el mercado internacional. Pues si algo que nosotros tenemos mayor fuerza y fortaleza en el mercado internacional es el agro. Ese debería ser nuestra principal industria, pero se estimuló totalmente el agro y se cambió la matriz productiva agrícola por la matriz productiva minero-energética. Ese cambio de matriz productiva, además de destruir muchos empleos y todos los daños ambientales, nos colocó en el vagón de atrás del desarrollo, ¿sí? Y hoy estamos importando comida de otros países, como Estados Unidos, importando arroz, cuando todos los arroceros y los medianamente productores tolimenses se están destruyendo la generación de empleos, la posibilidad de generar empleos. Y el tercer punto es la exención de impuestos a las grandes multinacionales, que hoy ya con Iván Duque no solamente es a las multinacionales, sino a toda la clase económica. Esto, digamos que es entonces la reforma tributaria en la cual estamos viendo actualmente solamente es la cereza en el pastel, ¿cierto? La cereza en el pastel de una economía que ya venía bastante pauperizada por precisamente los gobiernos de esa clase política que hereda hoy Iván Duque, que Iván Duque no ha sabido cómo catapultar y capitalizar, digamos, la economía nacional. Y es que, vuelvo y lo digo, el disminuir del 33% al 30% los impuestos para los más ricos no va a generar empleo. No va a generar empleo en un país donde se está pensando que la mayoría de esas empresas son de plataformas o están mirando la posibilidad de hacer su riqueza en el mercado financiero, y en el mercado financiero no necesitan contratación laboral. Es decir, sí pueden generar contratación laboral, pero para que contraten una persona tienen que ganar mucho dinero. Entonces va a pasar mucho tiempo, el flujo entre destrucción de empleos y creación de empleos va a dejar un saldo negativo, que es un déficit de creación de empleos. Hay que recordar que hoy el desempleo está en el 10.2%, uno de los más altos en más de 10 años.
y que además el mercado informal es del 65%. Es decir que hoy la mayoría de trabajadores colombianos se encuentran en la informalidad. Exactamente. Mira, la economía, como ustedes lo han dicho, ya venía muy golpeada. Y yo recuerdo muy bien que en la campaña presidencial de Iván Duque, una de las propuestas pilares era recuperar y atraer nuevamente la inversión extranjera. En el periodo de presidencia de Iván Duque, lastimosamente, o sea, las cosas, pues vuelvo y lo repito, tienen que verse desde el país político, desde el país social. Si bien el presidente pues tampoco puede hacer nada si tiene un Congreso en contra, y hay muchos problemas con los que la presidencia de Iván Duque llegó, creo que uno se hace elegir conociendo los problemas. Es decir, uno no se hace elegir para llegar a decir, no, es que hay muchos problemas. Pues, obviamente hay problemas y usted se hizo elegir porque los conocía y tenía una alternativa, una solución. Yo rescato dos propuestas, estoy viendo en este momento las propuestas presidenciales de Iván Duque. Propuesta sobre emprendimiento, la número 137 de su folleto de propuestas, dice: realizaremos diferenciación de cargas impositivas que considere el tamaño de las empresas y privilegie procesos de formación y desarrollo de oportunidades laborales formales. Creo que esta, y debo decirlo, esta propuesta para mí se ve violada con esta reforma tributaria, porque creo que alguien que realmente, o un gobierno y un partido de gobierno que realmente quiere hacer diferenciación de unas cargas impositivas, primero no utiliza esas estrategias politiqueras con las que se ha utilizado la reforma tributaria, que es una reforma tributaria que primero se llamó así, no pasó, después le llamaron ley de fortalecimiento económico y luego ley de crecimiento. O sea, cuando a uno le cambian tanto el nombre es porque no quieren realmente que uno sepa qué es lo que está en el fondo. Y otra propuesta que toco mucho, que quiero que hablemos más adelante también sobre este tema, es el tema de las pensiones. Actualmente en el Congreso de la República, denme un segundo, yo les leo aquí la propuesta que tenía Iván Duque sobre la de reforma pensional, la número 124 del manual de propuestas. Dice: adelantaremos una reforma pensional que se concentre en la equidad para focalizar los subsidios en los más vulnerables, eliminando distorsiones y competencias innecesarias entre el régimen de primera medida y el ahorro individual. Bueno, actualmente, para todos los televidentes, pueden buscar en la página del Congreso de la República. Actualmente existe un proyecto de ley presentado por la bancada del Partido Centro Democrático en el Senado, específicamente por el doctor Álvaro Uribe Vélez, el cual es el proyecto de ley 212 del 2019, y el cual habla de una dignificación del trabajo y de los trabajadores colombianos. Si uno se pone a analizar a fondo esta propuesta, este proyecto de ley, el 212, uno se da cuenta que no solo habla sobre el trabajo, sino también habla sobre las pensiones. ¿Por qué? Porque le permite a las empresas contratarlo a usted, al trabajador promedio, por horas. Es decir, yo lo contrato a usted, el empleo informal, legalicémoslo, lo contrato por horas, pero asimismo le cotizo las pensiones y la salud por horas. Hoy en día, ciertamente es muy difícil que una persona se pensione en Colombia. Es muy difícil que llegue a las semanas cotizadas y que llegue con la edad de jubilación. Por eso muchas personas optan por ir a fondos de pensión, ¿cierto? Pero realmente eso no es un negocio, porque en esos fondos las personas llegan a pensionarse con casi un 30% con lo que se pensionan. Es decir, o sea, no le sirve de nada pensionarse en esos fondos. Esta propuesta de ley, el proyecto 212, lo que está abriendo la puerta es para que las personas se pasen a este tipo de regímenes y realmente sea el sector privado el que tome todas las riendas de las pensiones en Colombia. Y pues eso para mí sí es una vulneración al derecho a la vejez de las personas trabajadoras en Colombia. Creo que es otra
que es otra estrategia politiquera que, igual que la reforma tributaria, le cambiamos el nombre y hacemos aquí y allá y hablamos con este y con otro en el Congreso y la logramos pasar. Pero lo grave de esto es que a futuro, hoy podemos no sentir las repercusiones económicas de esto, pero a futuro, en unos 4 o 8 años, el país va a estar en otra gran crisis económica por estas decisiones. Y entonces dentro de 8 años vamos a tener que hacer otro tipo de reforma donde los jóvenes de ese entonces, que ya no vamos a ser nosotros, sino van a ser otros, se tengan que adaptar a ese tipo de reforma para que nosotros disfrutemos de una pensión más o menos digna. Entonces yo creo que eso es no tener en miras a lo que va avanzando el país, a lo que va avanzando el mundo y a lo que van avanzando las demás economías de Latinoamérica, en la cual la nuestra realmente ha tenido un crecimiento muy pequeño, y pues vamos a ver con esta reforma que tanto crecemos realmente económicamente. No creo que lo que ellos están pronosticando, que es alrededor de un 3,4%, no creo que vaya a ser el crecimiento del próximo año realmente. Yo creo que puede estar más o menos en un 1,3%. Ahora tratemos el tema de la posible reforma pensional que ya de alguna manera ha venido propuesto la NIF, la han venido propuesto otros sectores pues financieros y políticos del país, y la reforma laboral, que ya hay un proyecto en curso en el Congreso de la República, que es el proyecto 212, propuesto por la bancada del Centro Democrático, explícitamente por el expresidente, hoy senador Álvaro Uribe Vélez. Esta reforma tiene tres componentes fundamentales, aumentándolo pues el tema pensional. Primero, el salario diferencial. Lo que ha venido propuesto la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, es que se cree un salario diferencial para los jóvenes con relación a los que tienen más experiencia y tienen una edad adulta. Por eso se decía que en el proyecto de Álvaro Uribe Vélez está la posibilidad de pagarle a la juventud el 75% del salario mínimo. Imagínese usted, es decir, un estudiante, una persona que ha tenido unos estudios de educación superior, poderse ganar un escaso 75% del salario mínimo, siendo pues hoy por hoy unos salarios tan inequitativos. Otro punto fundamental es el salario diferencial dependiendo de la territorialidad. Lo que ha planteado la OCDE es que la capacidad adquisitiva en una ciudad capital como Cali o Bogotá no es la misma que en un municipio, por decir Florida, por decir Pradera. Por tanto, lo que ha propuesto la OCDE es que Colombia tenga una serie de salarios diferenciales por territorialidad, es decir, que en los municipios, dependiendo de la categoría, haya un salario totalmente distinto al salario de las ciudades capitales. Esto también en un país donde hay una gran brecha entre lo rural y lo urbano, y siendo nosotros pues el cuarto país más desigual del mundo, lo que haría es llevarnos a competir por el primer puesto realmente, porque sería una reforma totalmente inequitativa. Otro punto fundamental, el tercero, que vendría siendo pues la cuestión pensional, es la cuestión de entregarle hoy por hoy y gradualmente acabar con el régimen de prima media, que es el régimen que, entre otras cosas, el único régimen que pensiona a los colombianos y que los pensiona bien. El régimen privado lo que hace es a los colombianos pensionarlos con una pensión de miseria, sobre un promedio y sobre unos estándares regidos por el sector financiero totalmente inequitativos, y no sobre el promedio del salario devengado en los últimos 10 años como lo hace Colpensiones hoy por hoy. Por eso
Esa reforma y esa propuesta que han venido presentando y proponiendo diversos sectores en el país, pues lo que va a hacer es llevarnos al modelo fracasado chileno, que consistió pues en entregarle al sector privado las pensiones, entregarle la salud al sector privado, y hoy por hoy vemos que en Chile las personas están saliendo a las calles porque no se pensionan como deberían pensionarse equitativamente y bien. Por eso esta es una reforma profundamente inequitativa y que básicamente nos lleva a ser un país más desigual al que estamos y a precarizar aún más a la sociedad colombiana. Jorge. Bueno, sí, digamos que para cerrar el tema un poco de la reforma tributaria, yo quiero hacer una pequeña reflexión, y es la reforma tributaria, como bien lo mencionaban mi compañero también Gabriel, sí. Gabriel, es que digamos ha tenido como un cambio de nombres, la ley de financiamiento, la ley de fortalecimiento y es la ley de crecimiento. El tema del crecimiento económico tiene como debates explícitos que hemos venido dando en la economía y en el cual hace parte precisamente también de las visiones de mundo que se tienen. Uno de esos debates es que no todo crecimiento económico implica equidad social, y es que Colombia ha venido creciendo sostenidamente desde hace unos 10, 15 años. Esto no ha implicado un panorama de igualdad social, por el contrario, Colombia es el tercer país más desigual del mundo según la ONU. Y esto nos trae entonces en un panorama que hoy la reflexión es cada vez más necesaria y meritoria, y es si el crecimiento económico es realmente lo que las sociedades deben buscar, si es realmente el crecimiento de la economía, porque el crecimiento de la economía es precisamente el crecimiento del consumo, el gasto, el ingreso, la inversión. Pero en la inversión, por ejemplo, está la inversión del mercado financiero, y cuando vamos a ver el sector financiero es el sector que más está creciendo en los países y que hace precisamente este crecimiento, y el gasto social ha venido reduciéndose. Entonces yo creo que esta reflexión es importante, además por ejemplo del cambio climático, y es que el crecimiento económico no ha sido responsable con hoy las necesidades que tiene el cambio climático y la grave situación que nos enfrentamos como humanidad. Pero además de eso quiero decir lo siguiente: igual si lo viéramos desde el punto de vista solamente económico y no colocáramos en stand-by o en ceteris paribus lo social y lo ambiental, podríamos decir que la forma de crecer no es generando una base de impuestos más desigual para la gente, sino dos cosas. Uno, realmente, bueno, es un profesor no lo decía, y yo comparto un poco las tesis de él, y es uno, tecnología y es crecimiento en la tecnología. Pero no solamente es tecnología por sí sola, y la tecnología implica, además de la educación, la investigación y la posibilidad de la industria tecnológica se consolide en un país, la posibilidad de crear industria nacional. Dos, un ambiente económico y social donde esa industria no se vaya, donde ese desarrollo tecnológico no se vaya a fugar. Y tres, aumentar la capacidad adquisitiva de los trabajadores para que por medio de el aumento de su productividad, ¿cierto?, gracias a las innovaciones tecnológicas, tengan más tiempo libre, crezca la riqueza, pero además de crezca la riqueza, crezca la adquisición de esa riqueza para que puedan incentivar el consumo y puedan incentivar más industrias de la economía. Esa diversificación de la economía con bienes intensivos en tecnología, entonces es una forma donde se podría crecer. El problema es que nosotros no estamos yendo para allá. La tecnología es lo que menos se lo invierte en este país. A conciencias, el presupuesto de conciencia es paupérrimo. Cerrando este tema, pero además si nosotros quisiéramos ver entonces ahora otro tema que nos incumbe mucho, como es el tema de las pensiones, digamos que hay un debate que es cierto, pero es un debate que nos está generando terror y en el cual nos quieren llevar entonces a rendirnos al sector privado y al sector financiero, y es que el árbol de edades se está invirtiendo, y claramente, digamos, el proceso, la sociedad se está envejeciendo, y hoy ya no son 5 trabajadores los que están sosteniendo un pensionado, sino estamos llegando a 2 trabajadores por cada pensionado. Entonces nos dicen con ese cuento, digamos, con ese argumento que es evidenciable, ¿sí?, la invertibilidad de ese árbol, del árbol en edades,
nos dicen que entonces la necesidad de que cambiemos a un régimen de prima media al régimen de ahorro individual. Y el problema del régimen de ahorro individual, además de los que ya mencionan mis compañeros, tiene dos factores. Uno, en el régimen de ahorro individual tú ahorras, ¿cierto? Tú ahorras y como es una curva, tú trabajas hasta este punto y cuando llegas a este punto y te pensionas, ya no trabajas, empieza el desahorro. ¿Qué va a pasar con las personas que se supone que cuando la línea llega acá, ¿cierto? Que esa es la línea, el ciclo vital, la teoría del ciclo vital, cuando llega acá se supone que se acaba la plata y se muere la persona. Lo que pasa es que nosotros también estamos viviendo en procesos donde la tecnología y los descubrimientos han venido aumentando las expectativas de vida de los hombres y las mujeres. Claro, en América Latina es mucho más baja por todas las condiciones de violencia, de insalubridad que hay, pero aún así ha pasado que muchas personas llegan a ese punto y ya dejan de recibir su dinero porque se desahorró la plata y ya no tienen entonces ningún ingreso, y es mucho más complicado porque ya están en un momento donde requieren ahora sí, digamos, como de un ingreso porque ya no pueden generar nada de trabajo por su edad. Entonces, eso uno. Y dos, ¿quién blinda a las personas con lo que se está haciendo con las pensiones en los fondos privados? Y es lo que está pasando en Chile. Mucha gente se está yendo, les tocó por las reformas a la AFP, que son las aseguradoras de fondos privados, colocan sus ahorros allá, pero óigase bien, lo que hacen todas estas aseguradoras, que hay que decir que el 70% del mercado de aseguradora en Colombia lo tiene Sarmiento Angulo, a propósito, el que dio el 65% del financiamiento de la campaña de Duque, es un dato que no es adrede. Entonces, estas aseguradoras tienen la potestad de especular en el mercado financiero y en el mercado de divisas con la plata de la gente. Y si hay una turbulencia económica y se cae por X o Y motivo, llega a haber una crisis y se pierde ese dinero, no va a haber nadie que salve la plata de las pensiones de las personas. En cambio, sí, el gobierno, como ya pasó con Lehman Brothers en el 2008, tendrán que salvar las aseguradoras, pero la plata de la gente no. Y esto es súper complicado porque entonces ahora nos ponen un debate más allá, y es quién entonces protege a la gente, quién protege. Y es que uno sabe que en Colpensiones es el Estado colombiano el que está poniendo el respaldo de todo su aparato institucional para responderle a la gente con su pensión cuando usted se pensione. El problema entonces de las pensiones entonces es que tenemos que hacer una reforma, claro está, porque nosotros necesitamos de una u otra manera garantizar las pensiones para la gente que viene detrás, pero además sin vulnerar la sostenibilidad fiscal y sin comprometer todo el 100% de los recursos del Estado. Pero es que los recursos del Estado ya se están viendo afectados cuando nosotros seguimos manteniendo un gasto en defensa tan grande en un momento donde se supone que ya no hay guerra y en donde se supone que hay paz. Ese es otro debate para que miremos que el tema del marco fiscal, la sostenibilidad fiscal, que es un principio constitucional para ordenar el gasto, también es algo de voluntad política más que algo técnico. Yo creo que el tema de las pensiones es que debe haber una reforma, pero debe haber una reforma equitativa que permita blindar y permita fortalecer el sistema de pensiones del régimen de prima media, el régimen subsidiado de pensiones, ¿sí? Y que le den la posibilidad de empezar a cotizar al sector informal de la economía, que es la mayoría de gente y que es la gente que no va a tener la posibilidad de tener una pensión. Sí, yo creo que las reformas, las reformas son necesarias en el país, pero las reformas obedecen a unas transformaciones económicas y sociales reales del país. Yo creo que toda esa escuela de los Chicago Boys, de ese tipo de economía de los libertarios que están tratando de pues llevar la economía colombiana, no obedece realmente hoy en día a lo social, a los problemas sociales que nosotros tenemos, y es ahí donde empieza la coyuntura.
Y eso nos lleva al tema de las pensiones. ¿Por qué razón? Porque yo comparto totalmente la tesis del que el que vaya a meter a ese tipo de régimen privado las pensiones es un tonto, porque realmente primero se está arriesgando a que jueguen con su plata y apuesten a ganar o no ganar, y aparte de que lo apuesten, que a usted no le toque realmente una parte significativa de esas ganancias, y número dos, a pensionarte con algo que es más o menos del 30%, que pues realmente tampoco le sirve a usted. Un tema de mucha alerta que le deben poner los televidentes y la ciudadanía colombiana a ese tema de la reforma pensional es también que están queriendo que usted se pueda dar cuenta antes de si usted llega a pensionarse o no. Es decir, usted dice, uy, cumplí la edad, voy a cumplir la edad, pero no tengo las semanas cotizadas. Con esta reforma a usted le quedan solo 10 días para usted reclamar su plata. Si en 10 días usted no reclama su plata, prácticamente que la perdió. ¿Por qué? Porque establece que entonces su plata, lo que usted lleva ahorrando toda su vida para su pensión, en lugar de usted cogerlo y decir, bueno, no me pensioné, monto un negocio o alguna cosa, a los 10 días se le cumplen y usted le dicen, bueno, mensualmente le vamos a dar a usted un subsidio de tanto para irle, periódicos. Exactamente, para irle, entonces su plata que usted ahorró toda su vida, con la que le está pagando la pensión a otros además, a usted se la va a ir dando por cuotas de 60.000, 80.000 pesos al mes. Fatal. Entonces es algo que usted realmente no le sirve y no corresponde a la realidad social del país. Bueno, nos dice Edison que se nos ha terminado el tiempo. Le enviamos pues un saludo muy especial a nuestro director Luis Hermes, que no nos puede acompañar el día de hoy. Un saludo muy especial a toda la comunidad caleña, a toda la vallecaucanidad, y les deseamos pues una feliz noche sabatina. Por último, el mensaje de nuestro programa es: señor y señora, ¿sabe usted dónde está su hijo? Por no saber dónde están nuestros hijos es que se está perdiendo nuestra juventud. Una feliz noche. Infivalle, con la máxima calificación crediticia AAA y la vigilancia especial de la Superfinanciera, fomenta el desarrollo sostenible de la región. Infivalle Pacífico. Llegamos a los departamentos de Cauca, Nariño y Chocó a prestar servicios financieros y asesoría en gestión integral de proyectos que contribuyen a mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Europa suma al progreso del Valle del Cauca con el proyecto Rutas para la Paz, transformando la vida de 1.500 familias de pequeños productores que a su vez generan capacidades de desarrollo económico local. Esto se logra gracias al apoyo presupuestario del Fondo Europeo para la Paz de Colombia, la Gobernación del Valle del Cauca y los 7 municipios vinculados al proyecto a través de Infivalle. Este comercial ha sido elaborado con el apoyo financiero del Fondo Europeo para la Paz. Su contenido es responsabilidad exclusiva de Infivalle y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea.